bienvenido a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo que anda sucediendo en el área de People y lo hacemos de una manera divertida, transparente y estúpidamente irreverente. Yo soy Vadi Rebolledo y espero que de aquí te lleves algo que te sirva en tu día a día o al menos te entretenga en ese momento en que has decidido escucharme. Y no se te olvide suscribirte ya sea en YouTube o Spotify y darle a las notificaciones para que te recuerde cuando sale un episodio nuevo cada jueves. O sígueme por Instagram y platícame qué te gustaría que platicáramos. Y bueno, el día de hoy no será menos interesante que los demás. Y lo que me gustaría platicarles el día de hoy es un tema interesante porque ya es algo un poco más, llamémoslo, estratégico. Cuando las empresas empiezan a transformarse, obviamente viene un cambio. Y algo que he escuchado en muchas empresas es que la gente se resiste al cambio. Pero en realidad el cambio es muy sencillo. El problema es que involucra gente. Pero no es la gente que se resista, sino es una muy mala gestión de cambio la que produce el concepto de se resisten al cambio. Y ahorita me encantaría entrar en cada uno de los puntos que yo considero que se deben de tomar en cuenta para gestionar mejor lo que es el cambio. ¿Ok? Primero, el cambio empieza cuando alguien confía en ti. Si tú como líder en tu equipo no has creado la confianza entre ellos y más allá, supongamos que la confianza existe contigo, pero la empresa no ha generado esa confianza cuando dice las cosas hacerla, cuando dice que esta es la cultura seguirla, cuando dice que se va a buscar cambios de políticas o cuando se van, en fin, cuando ha dicho que se va a hacer algo y no se hace, ahí es en donde se pierde. La gente va a seguir a un jefe, a un líder que confía en él al fin del mundo. Yo he tenido la gran dicha de haber creado excelentes mancuernas, excelentes uniones de trabajo con mis equipos. Con muchos, no con todos, pero con muchos. A tal grado que años después, aún habiendo salido de las empresas, seguimos en contacto y me buscan no nada más para saludar o pedir consejo, sino también porque confían en mi buen juicio, ¿no? Y si yo les hablara y les pidiera eh, ayuda, yo sé que lo primero que me van a responder es, ¿qué llevo, Buddy? ¿Llevo vino o llevo una bolsa de plástico y pala? Porque la confianza se dio. Entonces, para que el cambio suceda, cuando vas a presentar algo y sobre todo si es un cambio fuerte, es imperativo que haya sido consistente, que haya sido transparente, que haya sido genuino en cómo te preocupabas por ellos, para que entonces cuando tú presentes el cambio, haya confianza que en lo que estás presentando y hacia dónde se va, hace sentido. Entonces, empieza el cambio o va a empezar el cambio. ¿Qué es lo más lógico que venga en nuestra agenda? Obviamente, pues comunicación, ¿no? Porque no puede llegar así de sopetón. Pero la comunicación no es un email y ya les dije, entonces ya saben, entonces ya que se chinguen y que le echen ganitas y muchos huevos en la mañana y ya vendrá el cambio. El cambio o la implementación de cambios toma tiempo porque son hábitos, son procesos, son comportamientos que generalmente tienen que cambiar o adaptarse. Entonces, tiene que haber una agenda de comunicación, un plan de comunicación, desde cómo va a ser ese primer comunicado. Y ese comunicado no puede ser nada más un correíto ahí de aguas, ahí viene, espera el cambio. Claro, puede empezar con esos teasers que le llaman para crear un poco de expectativa, como si fuera campaña de promoción, pero tiene que venir con una agenda que te va a llevar no nada más
a partir del 1 de abril es cuando hacemos el cambio y entonces hasta ese momento llega la comunicación. No, tiene que ir y continuar. Tiene que ser una conversación consistente, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser auténtica y quitar mucho la incertidumbre de qué pedo, de qué está pasando, o por qué está pasando, o para qué está pasando. Ojo, no es para que todo el mundo diga, no, que no, es buenísimo para mí el cambio. Hay mucha gente que va a decir, pinche cambio no me gusta. No me gusta hacia dónde va, no me gusta el cambio de cultura, no me gusta que nos hayan comprado, no me gusta que hayamos, pueden haber 1000 razones por lo cual la gente no quiera irse hacia donde va la compañía. Y eso es correcto y está bien, está poca madre. Lo que no está bien es que entonces lo juzguemos como las manzanas podridas. Solamente se vuelven manzanas podridas en el momento en que obviamente empiezan a tirar mala leche. Pero el que ellos digan, esto no es para mí y yo prefiero salir y bien y de buenas, es sumamente válido, ¿no? Otra cosa que es importante en la comunicación es demostrar que todas nuestras decisiones están basadas en datos, en que las decisiones, los objetivos, todos esos insights, todo las medidas de cómo vamos a ir midiendo el progreso, todo venga basado en datos, porque ante los datos es difícil refutar. A mí me ha tocado en varias ocasiones, en una en particular, yo entré a una empresa en donde estaban justamente empezando a hacer un cambio. Acababan de ser adquiridos y estaban buscando un cambio cultural. Un cambio cultural, algo extremo, porque era una empresa bastante tradicional, conservadora, muy chapada a la antigua, y lo que se estaba buscando era un cambio en donde fuera muy fresco, fuera muy divertido, fuera muy genuino, muy enfocado en la gente. Estamos hablando de una dicotomía, ¿no? Obviamente no es un cambio de plug and play, no es un embarazo en 9 meses. Entonces, lo que tuvimos que hacer es ser constantes en nuestra comunicación de cómo iba a ser el mensaje. Y una vez que decíamos cómo íbamos a cambiar, era que todo a su alrededor, todo el tipo de comunicación, se alineara justamente a este tipo de culturas. Entonces, la data, la comunicación, venía por un hilo conductor. Era igual, era consistente, transparente. Y yo ahorita voy a entrar en otros detalles del resto de los puntos que son importantes, pero había alineación en la empresa. Claro que había gente que le parecía esto una patada en el estómago y no le gustó, pero gente sumamente madura que decidió irse, así de simple, y la cual la felicito. Es lo mejor que pudo haber hecho, porque no hay nada peor que estar en un lugar en donde no haces clic, ¿no? Pero bueno, regresando y sumarizando, comunicación no es de una vez, es consistente, es coherente, es alineada y es a través del tiempo. Y no acaba, sino más bien se va transformando para ya sea mantener ese cambio o si después de cierto tiempo la empresa ha decidido que viene otro cambio, pues obviamente retomar eso, ¿no? Entonces, es bien importante que la comunicación sea continua, sea consistente y nunca deje de existir esa línea conductora, ese hilo conductor. Ok, pues la comunicación, parte de su responsabilidad obviamente emana ya sea del área de people o ya sea del área de comunicaciones, si es que hay una comunicación interna corporativa, en fin, eso es algo más específico, pero tiene que venir ese alineamiento, que es a lo que me refería yo hace un ratito. Es que si va a venir un cambio, tiene que haber alineación desde arriba. De nada sirve que la casa matriz nos haya mandado el memo de que así va a ser el cambio y que así hacia allá tenemos que ir. Si aquí el country manager o el CEO, los directores dicen, no, qué mierda, puta, solamente a ellos se les ocurre, pero lo tenemos que hacer, no, pues es a huevo. Entonces,
lo que empiezan a transmitirle al equipo es un puta, güey, pues es que hay que hacerlo, pero pues, güey, ya ves, es que los che gringos, o los alemanes, o los franceses, o los, de donde sea la empresa, ¿no? Es culpa de ellos. Y nosotros no nos alineamos. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros, una vez que nos comunican, ¿no? Que vienen estos cambios, o que decidimos nosotros, porque nosotros somos los que creamos este cambio, estemos alineados. Estamos alineados y vayamos con una misma jeta. Me ha pasado que comunicamos adentro del grupo ejecutivo el cambio que viene y se los puedo platicar. Comuniqué que íbamos a hacer, íbamos a tener esta flexibilidad híbrida, un poco después cuando regresamos de la pandemia, y que lo íbamos a dejar más bien a libre albedrío, a la madurez de cada uno y a la necesidad de cada equipo. No era de que 60% aquí o 2 días allá, sino lo íbamos a dejar a libre albedrío. Y todos alineados después de mucho discutir y sí, bueno. ¿Cuál es mi sorpresa? Que salimos de la sesión y una de las áreas después me vengo a enterar que el comunicado fue, bueno, eso dice, pero en realidad en este equipo es 60% aquí y tanto por ciento acá y tal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que es ellos contra nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden y nosotros no. ¿Y por qué nosotros tenemos que a huevo venir el lunes y ellos no? ¿Y por qué ellos pueden venir cuando quieren o necesitan o lo ven pertinente y nosotros no? Entonces, hay que tener esas coherencias. Entonces, esa alineación es sumamente importante porque la gente escucha, pero es como los niños chiquitos, es monkey see, monkey do. Tú puedes decirle, no fumes con el cigarro en la boca, ¿no? Porque es malísimo para ti, lo has visto, ¿no? Ves cómo hace los pulmones y cómo te mata, pero traes el cigarro en la mano. No, el mensaje no se siente, no es coherente. La palabra convence, el ejemplo arrastra. Y eso, si lo sabemos, si lo entendemos, acelera los cambios. ¿Por qué? Porque hay coherencia. Y por otro lado, es bien importante que una vez que los de hasta arriba están alineados, lo compramos y va para adelante, ojo, no tenemos que decir, me gusta, pero si hace sentido y es lo mejor que les puede suceder a la empresa o son las decisiones que mejor hacen sentido para la empresa, pues güey, apechuga y vas para adelante y pon buena jeta. Pero lo que es bien esencial es el mid-management, porque si ellos la compran, ellos son la barrera entre la alta dirección que no se entera de nada y la trinchera. Entonces, aquí está la banda, aquí está el grueso. Entonces, si los de aquí, los de la trinchera, ven que hay alineación con el mid-management, ven que están equipados para hacer el cambio, están empoderados para hacer el cambio hacia donde se quiere ir, se la van a comprar. Pero de nuevo, si hay una desalineación, se pierde así la credibilidad y el cambio se vuelve entonces, ay, es que son resistentes al cambio. No, güey, es simple y sencillamente que no se la están comprando. ¿Por qué? Porque están viendo que si los de arriba no les cuadra, puta, ¿cómo me va a cuadrar a mí? ¿No? Es lo mismo que en casa. Puta, si mi mamá entra en pánico, pues creo que yo tengo derecho a entrar en pánico. Si mi mamá está tranquila, a mí me causa tranquilidad. Entonces, es buscar esa coherencia, ese alineamiento y sobre todo basado en datos, que se entienda por qué viene el cambio y mientras vas cascadeando la información, asegurar que esos datos estén ahí para que haga sentido y el que se quiera bajar del barco que se baje y el que no, ahora sí que embraces it, ¿no? Lo apechugue, lo amaigue, lo quiera y lo lleve a que suceda. Y ahora viene una fina línea entre alineación de jerarquía y de los gerentes para poder transmitirlo. Esa es una. Pero si la cultura, todo lo que va a su alrededor de lo que es cultura, no está alineado a este cambio, como dicen en inglés,
Culture eats change for breakfast. Entonces la cultura se desayuna con una mimosa a la pinche estrategia. ¿Por qué? Porque no, el ámbito, ¿no? El ambiente alrededor no lo apoya. Acuérdense que la cultura no es ese polvo en el ambiente que respiramos. La cultura es cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a la gente, cómo contratamos, cómo desarrollamos, cómo evaluamos, cómo reconocemos. Todo eso es cultura. Cómo nuestros líderes nos hablan. La cultura no es lo que yo haga, la cultura es cómo actúa la gente cuando yo no los estoy viendo. Entonces, todo lo que forma el ambiente laboral, todo lo que forma la empresa, ¿no? Eso debe de estar alineado a este cambio. Porque si no, vas a tener, es como un imán, estás tratando de alejarte del imán y obviamente te succiona, ¿no? Porque es más fuerte. Entonces, todo el ambiente a su alrededor tiene que apoyarlo, tiene que justificarlo. Y creo que en algún podcast se los platiqué. Había una empresa, yo no estuve ahí, pero fue un caso que me platicaron mucho. La empresa estaba buscando todo esto de wellness, ¿no? El buscar pausas de la salud y buena alimentación y etcétera. Entonces se les ocurrió poner en el centro de la oficina, en el mero centro, construyeron un gimnasio. Se gastaron más de $1,000,000. Así fue una mega recontrainversión. Pero la cultura no fomentaba, no aplaudía, no incentivaba el tomarse el tiempo para poder ir a entrenar. Entonces, nadie iba, porque además lo pusieron en el centro, en donde todos te ven. Dime tú, ¿quién chingados se va a aventar ese trompo a la uña para meterse al gimnasio a las 12 del día? Cuando sabes que hay una junta allá, que se están reuniendo por aquí, que se está... Güey, pues nadie. Aunque se estuvieran muriendo de ganas de utilizarlo, pues nadie iba a entrar en eso. ¿Por qué? Porque empiezan a, ay, ya viste, se ve que no tiene nada que hacer, ¿verdad? No, pues que aún fuera del área de persona, porque no hacen nada, o no, o no. Entonces, todo el entorno que produce, que soporta, que apoye, que crea, que es la cultura, debe de estar alineado y llevarnos hacia ese cambio que estamos buscando para que entonces no sea un imán que jale, sino más bien uno que empuje, ¿no? Que rechace y entonces te lleve hacia dónde, hacia el cambio que quieres ir. Bastante alineado en cuestión de comunicación, alineamiento y cómo cascadeamos todo esto a través de la cultura hacia la gente. Debemos de entender que, y sobre todo como líderes, debemos de entender que el modo en que comunicamos estos cambios es diferente como se lo comunicamos a los directores, como se lo comunicamos a los gerentes, a la gente de línea, a la gente en tienda, a la gente en fábrica, a los de campo. Va a variar. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada uno son diferentes. Sus preocupaciones son diferentes. Entonces, hay que asegurar que como vendedores, y esa es una técnica de venta, es cuáles son los argumentos que mi cliente me va a traer a la mesa de por qué no me quiere comprar el producto. Y hacer una lluvia de ideas. Entonces, si voy a ir con la gente de producción, ¿no? en una planta, ¿cuáles son sus preocupaciones de querer hacer este cambio? Pues es que este cambio implica que puedo fastidiar o cambiar los horarios. Oye, pues sí va a ser una preocupación porque ellos se manejan por 3 turnos. Pero es que este cambio lo que va a hacer es, va a dar más horas, pero menos días. Bueno, hay que entender cómo se le va a vender para que digan, genial, pero yo le entro a huevo, en vez de la primera reacción que es rechazo, ¿no? No, 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 no. Y eso me lleva a otra
se une a esto es, yo necesito saber qué hay ahí para mí, cuál es mi beneficio y saberlo claramente. Porque si hay incertidumbre, lo peor, de los peores sentimientos que puede tener un ser humano. Lo que es no saber qué va a pasar con uno en salud, en una relación, en el trabajo, es sumamente desgastante. La mente, muy poderosa para poderte sacar de depresiones, para poderte sacar adelante, pero también es una hija de la chingada. Entonces, ¿cuántas veces no hemos estado en una situación complicada, difícil, deprimente, estresante, que duele? ¿Y qué hace tu mente? Hoy te vuelve a regresar al momento, ¿no? Al momento en donde te dijo él que ya no te quería, en donde te avisaron que tenías una enfermedad. Y entonces empieza tu mente a hacerse ahí unas chaquetas mentales mala onda. Entonces, es bien ojete. Es así como que es sumamente ojete la mente, pero también es sumamente poderosa. Porque si logramos cambiar ese mindset, pues obviamente se potencia, ¿no? la posibilidad de salir del hoyo. Pero a lo que iba yo con esto es el no saber y no tener claridad de qué va a pasar conmigo con este cambio, cómo me afecta a mí, porque tú le puedes venir a decir misa a todos ustedes, haremos y desharemos, vamos a traer, vamos a hacer, vamos a crear, vamos a construir, vamos a adquirir, vamos a vender. Puedes decir lo que quieras. La pregunta es, ¿y a mí cómo me afecta? Porque eso es lo que quiere saber la gente, es a mí cómo me afecta. A mí me vale pitos el de junto. A mí me vale 3 hectáreas de berenjena los directores. Yo quiero saber a mí cómo me afecta. Entonces, bien importante que cuando se prepare la comunicación para diferentes stakeholders, para diferentes grupos, sepamos qué es lo que necesitan, qué les preocupa, cómo les afecta y constantemente estarles comunicando cómo va el proceso, cómo va cambiando, qué se está logrando, qué se está trazando, si hay algún cambio en el proceso o ya no se va a hacer o si se va a hacer. En fin, es bien importante entender a tus grupos, a tus demográficos. Y eso va a ayudar mucho con una claridad y sobre todo sabiendo cada uno cómo lo afecta. Si me conviene, güey, yo le empujo. Si no me conviene, es cuando debemos también dar claridad de que, señores, esto no es para todos. Y si no, acérquense. Si esto no es la cultura, el cambio, el área, el lugar, el momento en donde quieren estar, platiquemos. Y hay que tener esa apertura, no para decirle, ah, no, pues me estás renunciando, pendejo. No, no, no. Hay que tener esas pláticas, entender qué podemos y en dónde podemos negociar. Hay diferentes tipos de cambio. Pueden ser cambios culturales, como el que les platiqué, pueden ser cambios tecnológicos, pueden ser cambios en cuestión de adquisiciones, en cuestión de ventas de marcas o de la compañía. Y dependiendo del tipo de cambio, implica también entrenamiento. Muchos cambios, y sobre todo hoy día, buscamos que estos cambios estén más bien propiciados por la tecnología, ¿no? Por estar a la vanguardia, por querer hacer cambios que en realidad no sean consistentemente creciendo, sino vengan con un cambio drástico de crecimiento. Y eso generalmente se hace a través de inversiones de tecnología o de cambios estructurales. Pero enfocándonos sobre todo en la parte de tecnología, es imperativo que cuando hagamos estos o estemos implementando estos cambios, la parte de entrenamiento no es una cuestión opcional, sino sea un punto de inversión importante porque la gente al final va a manejar estos procesos, esta tecnología. Más allá de si se va a ir gente o no se va a ir gente, hablando de la tecnología o de ese cambio, ya sea por cambio de cómo se hará el proceso, cambio de tipo de sistema, por lo que sea el cambio, el entrenamiento tiene que estar ahí presente y no a manera opcional, sino a manera de
producto bachoco. Esto es algo que la gente cuando se aplica ven que no nada más está la empresa enfocada en el cambio específico, en el cambio per se, sino está enfocado en ayudar a que el cambio se dé con la gente que está. Porque el temor de mucho, y sobre todo en estas épocas, es la tecnología viene para sustituirme. Y yo sigo pensando que no es así. Yo sigo pensando que la tecnología viene para asistirnos, para simplificarnos la chamba. Claro que hay mucho tipo de trabajo repetitivo en donde va a la parte de robots o lo que sea, va a obviamente a sustituir la mano de obra, pero no sé si para bien o para mal, en muchos países de Latinoamérica, la inversión que se necesita para a veces poner líneas de producción con robots es tan alta, que cuando haces la ecuación de cuánto te sale la mano de obra, mantenerla hoy de puro músculo y no de tecnología, no se dan los números, así no te dan, no hace sentido. Puedes mantener a la misma cantidad de gente haciendo lo que hoy hacen en vez del robotito por 10 años, ¿no? Porque además la inversión se tiene que pagar, en tanto no dan los números. Entonces, no es para celebrar, porque creo que sí es importante seguir evolucionando en la parte tecnológica, sino más bien cómo vamos a evolucionar nuestro trabajo para que el robot haga lo monótono y el ser humano haga lo estratégico, donde se necesita saber, donde se necesita tener esa experiencia, ese conocimiento, esa habilidad para entender en qué momento hace sentido y qué no, ¿no? Sobre todo con el negocio. Entonces, enfoquémonos en el entrenamiento, ya sea soft, ya sea técnico, pero no lo minimicemos. No que sea lo último o una lección o nada más hay una clase de 30 minutos. No, hagamos todo un proceso que venga, ¿no?, alineado a él para que el cambio obviamente se dé y la gente se sienta que no nada más estás pidiéndole hacer el cambio, sino estás invirtiendo en ellos para asegurar que el cambio sea pues todo un éxito. Y como último tema, yo no creo que el cambio sea un proyecto. Yo creo que el cambio debe de ser una constante. Es un tipo de... El cambio es un mindset, es un modo de ver las cosas. Tiene que ser... No nos podemos dar el lujo de sentirnos cómodos en donde estamos ahorita sin pedir ese cambio, creyendo que porque ahorita somos muy exitosos eso va a continuar. Grandes ejemplos son, pues seguramente ya han escuchado, ¿no? De Kodak y de Blockbusters, empresas que en su momento estaban en la cima de su éxito, eran los dueños del mercado en su producto, pero la soberbia los mató. ¿Por qué? Porque nunca pensaron, uno de ellos nunca pensó que la fotografía digital sustituiría a, a, la, a la de papel. Y ojo, que en calidad es correcto. La tradicional, la de papelito y con químicos, es mucho, mucho mejor que la digital. Pero para lo que se utiliza o a cómo se ha expandido, pues obviamente nunca lo imaginaron, no lo dimensionaron. Lo mismo con Blockbusters, ¿no? Cuando también con Netflix se acercó y le pintaron cremas y dijeron que naranjas chinas y pues bueno, se llamó el área de Blockbusters, ¿no? Pero mi punto es, no tienes que sentirte cómodo y soberbio, sino ese mindset de seguir evolucionando, de estar incentivando esa cultura de cambio, de reinvención, de evolución. Esa es la clave para que las empresas rompan madre. Porque al final del día, no, el no adaptarte
a la velocidad en lo que están cambiando las cosas hoy día. Es irresponsable. Debemos de fomentar el innovar, el tratar nuevas ideas, el de equivocarse, aprender, corregir y volver adelante para conseguir el éxito más rápido. No podemos estar eh, enfocándonos a un punto específico en el futuro, no, y que sea inmovible. Ese punto se tiene que ir moviendo, eventualmente va incrementando, va evolucionando, y es el tipo de gente que queremos. Acuérdense, y este es mi humilde opinión, que no es tan humilde, la gente hoy, una de las habilidades más importantes que debe de tener es el aprender a desaprender para poder reaprender. Y está muy cañón hacer eso, chavos, muy cañón. Pero si lo logran, no tienen idea de la joya en la que se convierten, porque son gente que se vuelve camaleónica, que evoluciona, que no se siente a gusto en su propia piel, ¿no? Lo que quiere es más. Y eso va a evitar, va a quitar, va por fin a disolver este concepto de, ay, la resistencia al cambio. No, va a ser una evolución constante. Es mal manejo de lo que es el change management, lo que genera el que haya resistencia. Entonces, espero que evolucionen mis chavos, espero que como líderes tomen algunos de estos consejos si les sirve para preparar esos proyectos, esas agendas, esos procesos, esos planes para hacer el cambio y saber que si en la marcha la cajetean, pues compónganlo, güey, no pasa nada y regresan y dicen, la cagamos, ¿ok? No era por aquí, ahora vamos a irnos para acá, perdón. No pasa nada. Eso crea mucho más confianza que tenerse que tragar el orgullo o quererle tapar el ojo al macho y hacer que aquí no pasó nada, porque entonces pierden credibilidad. Bueno, espero les haya servido. Yo me divertí como siempre y espero verlos, no, espero que me escuchen el próximo jueves y nos vemos, chavos. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con dos grandes razones, y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones, o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con dos grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.